huecos para todos los que queramos comer y hablar de captación de fondos y poder profundizar. Bien, quería ir a la parte de eventos porque sé que muchos trabajáis en eventos. Con eventos lo más importante, ¿cuántos fondos queremos conseguir? ¿Cuánto dinero vamos a invertir? ¿Cuánto tiempo vamos a destinar? Y sobre todo el retorno de la inversión, ¿no? Es decir, ver lo que invierto, por lo que consigo y por tanto si tiene algún riesgo económico para la asociación. Yo siempre soy partidaria de que la gente haga por nosotros, es decir, en FEDER y la Junta Directiva lo podéis saber, cuando hacemos un acto valoramos muy mucho qué tipo de acto ponemos, cuántos recursos invierten, pero esto es lo más importante, no solo recursos económicos. Es decir, recursos de tiempo, recursos de personal, porque el personal, además de invertir su tiempo en ese proyecto, es que deja de invertir su tiempo en otros muchos. Por tanto, es muy importante que lo valoréis. Pero también los eventos tienen una ventaja, que es tú puedes crear un evento y además vincular a ese evento una serie de patrocinios, que ahora veremos lo que es, o de acuerdos de colaboración que den visibilidad a las empresas, porque muchas veces decimos, es que quiero hacer una terapia, un proyecto de apoyo psicológico, pero como yo no sé dónde dar visibilidad, pues si tienes un evento anual, ese es el momento de dar visibilidad a tu colaborador que te está apoyando el apoyo psicológico. Es muy importante que veáis la fecha del evento, que no coincida con fechas claves, que si vais a hacer una acción por la mañana no coincida con, bueno, pues si vais a invitar a medios de comunicación, no coincida con la presentación de los presupuestos generales del Estado, con el plan, con la drogadicción que nos ha pasado a nosotros, o que si vais a hacer un evento por la tarde y no coincida con Madrid-Barça, o con, bueno, pues sobre todo si es accesible, que sea, bajo mi punto de vista, es muy importante mantener la austeridad, que sea austero. Muchas veces a lo mejor una empresa dice, vamos a hacer un evento, queremos hacerlo en un hotel, bueno, pues al final nosotros somos muy responsables, es austero y aunque lo esté pagando la empresa, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces vamos a intentar siempre mantener la austeridad. Y entonces aquí las ideas. Actos que ya estén organizados, vamos a pensar en nuestra biblioteca, en nuestro ayuntamiento, en qué actos hacen, qué organizan, si desarrollan ya actividades deportivas, la mayoría lo hacen, es que yo creo que es más fácil ir a los actos que ya estén organizados que ponernos a empezar desde cero. Y si no, y luego lo veremos también, porque no le pedimos a una empresa que lo organice por nosotros, ¿sabes? Podemos juntar las ideas de captación de fondos que estamos dando, vamos a una empresa pues que organicen una actividad deportiva y que la destinen a la asociación. Pero lo que yo quiero transmitiros es que vosotros sois la causa, es decir, vosotros ayudáis a las personas, pero insisto en que muchas veces no organizamos actos y es muy complicado, entonces vosotros tenéis que ser la llave que cambie, que transforme la sociedad, pero la empresa o la persona que lo organice debe poner un poco los recursos y ser ellos quienes organicen el evento. Eso sería lo ideal y también me consta que ya hay muchos actos que están organizados y que cuando hemos acudido a decir, oye, ¿por qué de un acto que te vale 10 euros la entrada al público, 1 euro no lo destinas a nuestra asociación? Y esto me parece una buena idea, tenéis muchos voluntarios, trabajéis con voluntarios, pues hacer un grupo de voluntarios que trabajen una vez al mes y que puedan desarrollar actos de captación de fondos, pero que lo organicen ellos. Vosotros bueno, tenéis que medir las fuerzas, que organices ellos un mercadillo solidario, una cena, un torneo, que piensen, que organicen ideas, pero, o sea, es decir, grupo de trabajo dentro de la asociación de captación de fondos y además lo habréis abiertamente. Hoy nuestro grupo de trabajo se reúne, están pensando nuevas ideas, están haciendo merchandising, están haciendo actividades. Creo que lo organicen ellos. Bueno, lo que os he comentado, solicitar a una empresa que pueda organizar ella el acto. Bueno, vamos a pasar el que podéis hacer, pues porque ya lo hemos ido desarrollando, pero para finalizar simplemente el crowdfunding, los microdonativos, transmitiros que la ventaja es sobre todo que genera una base social motivada, que creáis una cultura de ayudar entre la sociedad que está en auge ahora mismo, que es cierto, o sea que ahora mismo el crowdfunding realmente está como fórmula de captación de fondos. Hace 5 años no era así. Solamente como inconveniente transmitiros que son grandes esfuerzos para pequeños resultados, al que al final tendemos un poco a cansar, por así decirlo, a saturar a nuestros contactos. Y aquí, para que os quedéis, ya lo dijimos el año pasado, pero no puedo dejar de decirlo, valorar muy mucho con qué plataformas trabajáis en crowdfunding. Sabéis que hay algunas que o conseguís el dinero en su totalidad o no
o no podéis conseguir luego los fondos. Hay otras que se llevan un tanto por ciento de lo que se consigue, como de alguna manera, bueno, pues una comisión. Entonces yo os voy a recomendar, pues mi grano de arena es sencilla, simple, y en la sencillez está siempre la excepción. Teaming, que es lo que hemos hablado, el proyecto Teaming, 1 euro, esto lo podéis poner vosotros o le podéis pedir a empresas que lo pongan. Y bueno, Better Now, estamos trabajando con ellos y esto es vincular, de aquí, y ya voy a finalizar con esto, podéis acudir a mí, tenemos el contacto de Better Now, es una plataforma donde invitan a través de eventos deportivos que se estén desarrollando en las grandes ciudades, invitan a personas individuales a que hagan su reto y corran por una causa. Y bueno, es importancia de comunicar, por favor, hay que comunicar, no penséis que no podéis hacerlo, hay muchos recursos, identificar los que tenéis a vuestro alcance, escribirlos y a partir de ahí, bueno, pues también a vuestra entera disposición yo para reunirme con todas y cada una de vosotras y para seguir viendo la mejor manera de sacarle el máximo partido a la estrategia. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a FEDER su invitación para poder compartir con todos vosotros este rato y sobre todo pues, ayudaros en lo que me sea posible. Siempre he creído que una labor de la universidad pues, es estar abierta a la sociedad y por tanto pues, el atender todo este tipo de peticiones y mucho más pues, cuando proceden de entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Es una cosa que a mí especialmente me cueste porque desde prácticamente hace 20 años pues una de mis líneas de investigación es precisamente la fiscalidad, por un lado, de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, me ha gustado mucho la exposición de María, primero porque la ha hecho con pasión y luego porque sin que nosotros hubiéramos hablado para nada, pues veo que coincidimos, aunque yo voy a orientar mi ponencia hacia otras vías, ¿no? Como vais a ver ahora. Bueno, voy a hacer unas pequeñas ideas introductorias que tenían como misión precisamente hilar mi parte con la de ellas. Luego veremos cuáles son las entidades que pueden ser objeto de patrocinio y mecenazgo a efectos de la concesión de incentivos fiscales o de beneficios fiscales, o en general de desgravaciones, que quizás sea un término que nos sea más común a todos, porque hay una idea de que cualquier tipo de entidad puede ser beneficiaria de este mecenazgo y salvo un supuesto muy concreto que veremos al final no es así. Hay que cumplir con una serie de requisitos en cuanto a la forma de la asociación o de la entidad sin ánimo de lucro. Y luego también la propia asociación debe cumplir unos requisitos de funcionamiento. Veremos también cómo se articulan en el mundo del derecho jurídicamente las formas de mecenazgo, porque como nos ha adelantado María, pues hay muchas posibilidades. Entonces digamos que lo que aquí el que ha elaborado la ley de mecenazgo pretendía, el legislador, es hacer una especie de traje, pero que valga para varias finalidades. Veremos el régimen tributario en general de las aportaciones, que en función de que utilicemos una fórmula u otra, pues va a haber unos beneficios fiscales u otros. Es en este ámbito básicamente donde se ha desarrollado voy a utilizar un término un poco quizá ofensivo, la tan cacareada reforma de la ley de mecenazgo, que al final no ha sido tal, porque lo único que han tocado han sido un poquito los porcentajes de las desgravaciones. Me parece que cuando se inició esta legislatura iba a ser uno de los proyectos estrella del gobierno actual, pero pues, al final el señor Montoro tiene mucho poder de decisión y no ha dejado de desarrollar la ley de mecenazgo que quizás el momento en el que estamos ya, ¿no? del siglo XXI pues merece. Bueno, pues dentro de estas ideas generales, que como digo, tienen como fin hilar
voy a intentar vincular, relacionar mi ponencia con el resto, pues veis aquí algunas de las que ya nos ha comentado María. Primero, pues que el mecenazgo evidentemente es un instrumento de captación de fondos, luego seguramente Marta también nos hable de ello desde el punto de vista de la gestión económica, pero no es un instrumento que nosotros podamos utilizar, digamos, sin control. Tenemos que controlar siempre la situación, por eso ya hablaba de que había que hacer un plan de captación de fondos, de que había que utilizar unos criterios. Pues yo, fijaros las tres ideas en las que he sintetizado mi pequeña aportación, que viene más del sentido común, porque yo no soy de la rama de marketing o de la rama sino jurista, ¿no? Pero ya uno con los años pues va desarrollando algunas ideas, ¿no? Pues la entidad y su finalidad se debe plasmar en un proyecto que sea serio, creíble y transparente, y sobre todo que huya de la improvisación. No podemos plantearnos una campaña de este tipo diciendo, bueno, pues vamos a mandar cartas aquí a los 40 millones de españoles, ¿no? Pues seguramente eso esté abocado al fracaso, ¿no? Hay que identificar bien los fines, los proyectos, etcétera. Hay que involucrar al donante, sobre todo pues, mucho más allá de lo que es la mera petición de dinero, de recursos, y también mucho más allá de los propios beneficios fiscales, ¿no? Digamos que los beneficios fiscales yo siempre los identifico con el anzuelo y el gusano, ¿no? Cuando uno va a pescar, pues tira el anzuelo y a lo mejor pesca algo. Pues el beneficio fiscal es el gusano, pero no es lo único, no es la única finalidad del asunto, ¿no? Sino que nosotros como asociación debemos ir mucho más allá y debemos intentar que el colaborador se identifique con nuestro objeto, con nuestra finalidad, por la razón que sea. Pues esos contactos que hemos conseguido quizás nos dicen, oye, pues es que el director económico financiero o el propietario de mi empresa pues es un apasionado, yo que sé, del arte, ¿no? Y entonces podemos entrar por ahí si nuestras asociaciones de ese tipo que no es el caso. Y luego también suele ser muy interesante, pues aparte de estas cuestiones que hemos comentado, pues ofrecer además a los colaboradores otros derechos, otras ventajas, incluso dependiendo de cuál sea la forma de la asociación. Por ejemplo, en el caso de fundaciones incluso se les puede ofrecer la posibilidad de que estén en el patronato, o sea, que tengan capacidad de decisión sobre el propio funcionamiento y la propia actividad de la empresa, de la entidad, perdón, de manera que no debemos perder de vista esos otros beneficios, entre comillas, secundarios. Podemos ofrecerle siempre el puesto principal en alguna de estas actividades que organicemos de difusión, o colaboración, que esté presente. No olvidar esos detalles, digamos, que a los que nos van a aportar fondos, pues les van a encantar, y sobre todo, si no los hacemos, a lo mejor les puede molestar, y es cuando tendremos el problema adicional. Bueno, pues voy a entrar ya en el objeto propio de la parte que me corresponde desarrollar. Primero, como os he indicado, se trata de que identifiquemos cuáles son las entidades que pueden ser objeto de patrocinio y que van a suponer la concesión de beneficios fiscales. Bueno, en este sentido, hay una ley del año 2003, todos conoceréis, tiene un nombre muy largo, pero abreviadamente la vamos a llamar la Ley de Mecenazgo, y en esta Ley de Mecenazgo distingue, digamos, dos grandes situaciones. Lo que yo llamo, con términos deportivos, porque a todos los entendemos como entidades de primera división, que son aquellas entidades que van a gozar, por un lado, de un régimen fiscal especial y preferente para ellas, y los que sus donantes, sus aportantes, van a tener derecho a beneficios fiscales. Y luego hay otras entidades que son también, las llamo de segunda división, que son también entidades que tienen que tener la misma forma que las anteriores, pero que van a incumplir una serie de requisitos. ¿Cuál es la consecuencia práctica que debemos sacar de esto? Pues si nosotros estamos en una asociación de las que regula la Ley de Mecenazgo, pues podremos ofrecer a los aportantes, a los beneficiarios, estos incentivos fiscales, entre las posibles contraprestaciones, entre comillas, a su colaboración. Si no estamos, pues lamentablemente no vamos a poder ofrecerlo, salvo en un caso, en la última modalidad de mecenazgo que hablemos. Esto es una cuestión que la verdad que mucha gente que funciona en asociaciones desconoce. Todo el mundo piensa que asociación
es equivalente a beneficio fiscal cuando se dona o se aporta una cantidad, y no es así. Hay que tener, como digo, una forma jurídica especial y una forma jurídica que no siempre es fácil además de conseguir. Bueno, ¿cuáles son las entidades de primera división? Pues son aquellas que tengan o se constituyan con forma de fundación. En ese sentido no hay mayores requisitos. Todas las fundaciones, siempre que cumplan una serie de condiciones que veremos ahora, pues van a ser entidades de la ley de mecenazgo de primera división. Las asociaciones, que quizás la mayoría de vosotros seáis en las que estéis solamente si tienen la declaración de utilidad pública, que es un trámite que hay que solicitar ante el Ministerio del Interior o el Ministerio de Cultura, depende. Por tanto, si uno no tiene la calificación de asociación de utilidad pública, pues lo tiene fatal, porque los beneficios fiscales, por mucho que le donen, salvo que sea a través de un convenio de sponsorización, ya lo veremos luego, no van a poder ser deducibles. Entonces eso es una cuestión interesante. Todas las entidades que tengan forma de ONGs, las ONGs no dejan de ser una asociación especial que se regula por una ley especial, asociación o fundación, y finalmente las federaciones y asociaciones de las anteriores, por ejemplo FEDER, pues si agrupa asociaciones de utilidad pública, pues puede ser también considerada entidad de primera división. Aquí suele acontecer un efecto que nosotros llamamos los tributaristas la teoría de la ilusión fiscal. Uno oye noticias, piensa que, por lo que dice la prensa, pues su actividad va a estar beneficiada por alguna medida tributaria, y luego cuando empieza a rascar o a preguntar un poco, pues llega a la conclusión de que aquí me han engañado, porque yo pensaba que todas las asociaciones sin ánimo de lucro tenían que ser de las asociaciones de primera división, y no. Las hay de primera, de segunda, incluso otras que ni siquiera pueden ni acercarse a tener ninguno de estos, sus donantes no van a poder tener ninguno de estos. Bueno, además de cumplir con esa forma concreta que he comentado, básicamente fundación o asociación de utilidad pública, el señor Montoro, pues que es muy exigente, nos obliga a cumplir otra serie de requisitos, que no voy a entrar en ellos, porque para saber la situación de cada uno pues obligaría a un análisis particular. Pues, lógicamente que los fines sean de interés general, los reconocidos en la ley, que los fondos que se obtengan se destinen una cantidad, hay que recordar ahora de memoria que es un 70% a esos fines, que no se realicen explotaciones económicas ajenas distintas de la propia, que los órganos rectores sean gratuitos, bueno, una serie de cuestiones que ya digo no voy a detallar, pero que debemos de tener siempre también en mente. No vaya a ser que perdamos la condición de entidades de primera división y pasemos a la segunda porque incumplamos estos requisitos. Uno deja de ser entidad de primera división y pasa a segunda cuando incumple estos requisitos. Siempre repito que tenga la forma que he comentado anteriormente. Bien, las entidades de segunda división van a ser las que se hayan constituido conforme a las formas de la ley de mecenazgo, pero incumplan los requisitos, como he dicho antes. Por tanto, una asociación que no tenga forma de fundación o que no sea de utilidad pública, no es ni de primera ni de segunda. Ninguna de las dos. O sea que no se va a beneficiar más que de el último, repito, de las opciones, de las posibilidades que regula la ley de mecenazgo. Bueno, os decía antes que la ley de mecenazgo lo que pretende es hacer un traje o incluso varios trajes, porque al final el concepto general de mecenazgo pues, es un concepto jurídico muy amplio que engloba varias posibilidades. ¿Por qué la ley reconoce varias posibilidades? Pues porque no quiere encorsetar el tema de la colaboración con entidades sin ánimo de lucro a la mera donación de dinero. Y antes también nos ha hablado María de muchas posibilidades, y entonces lo que la ley ha intentado abrir mucho el campo para que todas las opciones quepan, y luego también para que las relaciones que se plantean entre asociación y colaborador pues puedan responder a los intereses, a diversos tipos de intereses que pueden existir. Por eso hay varias formas de mecenazgo. Aquí yo las he listado más o menos. Hay un primer gran grupo, la ley lo llama aportaciones, que pueden servir para constituir la propia entidad, para que la
la entidad nazca ya, pues aquí por ejemplo, cuando se produjo el boom de Atapuerca, de los yacimientos, se constituyó la Fundación Atapuerca. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo? Pues en vez de constituir la fundación 3 personas y luego lanzarla, pues se buscó ya y se involucró a muchísimas empresas. Y se dio la categoría de empresa fundadora a la que aportara durante 10 años 10 millones de pesetas de las de entonces al año. Fijaros lo que se pidió a las empresas, 100 millones de pesetas en 10 años. Bueno, pues hay muchas empresas, unas cuantas empresas fundadoras, claro, son empresas fuertes. Evidentemente Atapuerca no necesita publicidad. Uno va a un sitio y habla de Atapuerca y se le abren todas las puertas. Ahí las puertas calientes y frías no existen. Las puertas están ardiendo, ¿no? En ciertos casos. Tienen la suerte de que es un proyecto pues, con difusión mundial. Y, por tanto, encontraron esos aportantes ya desde el principio. Bueno, también puede haber aportaciones posteriormente cuando las entidades ya están constituidas, ya están en funcionamiento, que será fundamentalmente la mayoría de vuestros casos. Y luego, fuera del concepto aportaciones, que ya veremos en qué se concreta, porque no solamente puede consistir en dinero, hay otros 3 instrumentos que lo que hacen un poco es intentar, como decía antes, ofrecer al colaborador distintas posibilidades. A lo mejor alguien no quiere donar una cantidad de dinero porque el beneficio fiscal no le interesa directamente, pero quiere participar o firmar un convenio de colaboración, o quiere participar en una actividad de interés general, o quiere firmar un contrato de sponsor, o patrocinio publicitario, porque el sponsor da, como vamos a ver, una visibilidad más amplia, ¿no?, que los anteriores, ¿vale? Entonces, al final, posibilidades legales las tenemos todas. Aquí no caben excusas de decir, no, es que no encuentro la fórmula legal que se ajuste a lo que quiere el aportante, el donante, el colaborador o lo que queremos nosotros. Las fórmulas legales existen. Lo que nosotros debemos analizar es si dentro de nuestro proyecto pues entra el que pidamos colaboración a cualquier empresa o no. Por ejemplo, una asociación que, yo qué sé, tuviera como objeto la defensa de los intereses del menor, pues no sería lógico que pidiera un patrocinio a una empresa tabacalera o una empresa de alcohol, ¿verdad? Que precisamente lo que estamos es intentando, aunque viniera, ¿no?, esto es como lo de las tentaciones del desierto, ¿no?, aunque viniera a darnos el oro y el moro, pues lamentablemente teníamos que decirle que no. Digo, si yo miro por los intereses de los niños, no puedo aceptar una colaboración de una empresa tabacalera o de una empresa de alcohol. Bueno, decía que esas 3 últimas, convenio de colaboración, realización de actividades de interés general y contrato de sponsor, pretenden ir un poco más allá, o mucho más allá, dependiendo de lo que es la mera aportación. La mera aportación. Bueno, pues vamos a ir desgranando estas cuestiones. Dentro de aportaciones, como veis, hay 3 tipos de posibilidades. Nos puede ofrecer la empresa en general 3 cuestiones. Yo este documento lo voy a dejar en el ordenador, si queréis que a través de FEDER os lo manden, digo, para que no estéis haciendo fotos de cada diapositiva. Digo, dentro de aportaciones, pues tenemos los típicos donativos o donaciones, bien en dinero o en bienes. No solamente nos podemos plantear que nos den dinero, sino a lo mejor necesitamos un ordenador, y una empresa que fabrica ordenadores le sale más barato donarnos un ordenador. En segundo lugar, las cuotas de afiliación de socios que nos comentaban, y también hay una opción muy interesante que es muy poco conocida, que es la posibilidad de que una empresa o una persona nos ceda en usufructo el uso de un bien. Un bien, un derecho o un valor. Nos ceda el usufructo a lo mejor de unas acciones. Mira, pues los dividendos que produzcan estas acciones pues son para vosotros. A lo mejor vas a una empresa y no te puede donar 1000 euros, pero a lo mejor te puede dejar un local que no está utilizando para que tú tengas allí tu sede social, o para que tú organices allí no sé qué algo. Todas esas fórmulas la ley las clasifica como aportaciones, y son todas ellas iguales en cuanto al tratamiento fiscal que tienen. Bueno, pues esas aportaciones tienen una valoración económica, dependiendo de que sean donativos, usufructos, etcétera, que no voy a detallar tampoco. Lógicamente, para poder disfrutar de la desgravación hay que darlas un valor económico. Entonces, igual que cuando uno va al concurso de la tele y le toca el coche, pues ese coche lo va a tener que incluir en su declaración de la renta, y hay que darle un valor económico a ese coche. No vale decir a Hacienda, pues no, tengo un coche con 4 ruedas y 2000 centímetros cúbicos, porque eso no cabe en el modelo de declaración, ¿no? Hay que decir, pues el coche se valora en
7.000 euros. Bueno, pues eso es lo que yo incluyo en mi declaración. Pues esto igual. Si a mí me donan el usufructo de un local, pues hay unas normas para eso traducirlo a dinero. Y luego aplicar un porcentaje, como vamos a ver ahora, y de ahí obtenemos el beneficio, la desgravación para quien nos aporta. ¿Vale? Bueno, en estos dos cuadros que vamos a ver, seguidamente se plasman la famosa reforma, lo que yo decía antes, la cacareada reforma de la ley de mecenazgo. A todo lo que se ha llegado, todo lo que se ha conseguido por parte del Ministerio de Cultura frente al Ministerio de Hacienda, que se negaba rotundamente porque todas estas desgravaciones suponen una bajada en la recaudación fiscal, es que se eleven los porcentajes de desgravación. Está bien, está bien. Antiguamente había un porcentaje, por ejemplo, cuando donaba a una persona física genérico del 25%, y ahora vemos que se han incrementado. Entonces está bien, pero quizás cabría pensar todavía más desgravación, porque al fin y al cabo no debemos de perder de vista una cosa. Cuando yo aporto algo en favor de una entidad sin ánimo de lucro, normalmente la entidad sin ánimo de lucro cumple una función que debería cumplir el Estado, que debería cumplir un ente público si todo funcionara como debe funcionar, y por tanto la asociación le está ahorrando, entre comillas, dinero al Estado. Entonces no es injustificado, no es pensar que es una barbaridad que quien dona a una asociación sin ánimo de lucro pues, puede haber reducido de forma relevante sus impuestos. Bueno, en definitiva, los primeros 150 euros de esas aportaciones, de esas donaciones, que se identifican con el concepto de crowdfunding o micromecenazgo que nos comentaban antes, se potencian porque se va a permitir en este ejercicio una desgravación del 50% o a partir del 16 el 75%. Es una cantidad ya relevante. Por tanto, los primeros 150 euros ya suponen un 50 o un 75. A partir de esa cantidad, o el 27,50 o el 30 a partir del 2016. También en la reforma se ha querido insistir en una cuestión que yo creo que era muy importante y de justicia para los aportantes, que era el tema de la fidelización. Cuando uno reiteradamente, año tras año, ya se ha fidelizado con una entidad sin ánimo de lucro y sigue donando, pues cuando eso se produce durante 3 años, a partir de 150 euros, no es el 27,50 sino el 32,50, o sea, 5 puntos porcentuales, y a partir del 16 el 35%. ¿De acuerdo? Bueno, estas desgravaciones tienen también un límite que se calcula cuando tú haces la declaración por el programa padre automáticamente. Básicamente, si tú tienes unas rentas, una base, lo que se llama base liquidable, unas rentas X, pues como máximo la base que utilizas para aplicar el porcentaje no puede superar el 10%. Esto realmente es un requisito que desincentiva las donaciones, sobre todo las donaciones altas, pero es un requisito que, digamos, un freno que pone el Ministerio de Hacienda para que las desgravaciones no se disparen y la recaudación pues no sufra demasiado. Pero para mí es un límite que es claramente, vamos, hasta ofensivo para las personas que colaboran con entidades sin ánimo. Bueno, esto es lo que les podemos ofrecer a las personas físicas, a las personas individuales, que antes nos comentaba también María. Si hablamos de empresas, esto es personas jurídicas en general, básicamente empresas, pues nos van a poder disfrutar de un 35% de deducción en su impuesto de sociedades, un 37,5% cuando son más de 3 años, y también tienen ese límite, y a partir del 16 pues un poco más. Bien, existe una fórmula en las leyes de presupuestos de cada año que se llama actividades y programas prioritarios de mecenazgo, que tampoco es muy conocida, y que permiten incrementar 5 puntos porcentuales los porcentajes anteriores. Ahora bien, hay que tener la suerte, entre comillas, de que la actividad que desarrollemos sea clasificada como tal, como programa prioritario de mecenazgo cada año en la ley de presupuestos. Este año pues hay hasta 15 actividades de este tipo, pero yo, viendo las que ahí aparecen, no he visto ninguna vinculada con las actividades que seguramente llevéis a cabo. Cuestión práctica, como decía María, pues podéis mover vuestros contactos a nivel ya alto, lobbies, etcétera, si los hubiera, para que sea incluida como actividad prioritaria de mecenazgo y poder ofrecer 5 puntos más. Es otro ejemplo de aquello de que me lo haga otro. Si conseguís convencer al Ministerio de Hacienda de que todo tipo de investigación, actividades, etcétera, contra este tipo de enfermedades
se considere como actividad prioritaria de mecenazgo, pues podéis ofrecer todavía más deducción fiscal a los aportantes. Bueno, finalmente hace falta también, esto no son más que requisitos y papeleos, ¿no? Para poder disfrutar de los beneficios fiscales hay que emitir un certificado que todos conocemos, que todos seguro que habéis hecho alguna vez, de esas donaciones recibidas, y luego sobre todo hay que incluir al año siguiente, hay que rellenar un modelo que se llama, es el modelo 182, presentar ante Hacienda el modelo de las donaciones recibidas. Más que nada porque si no lo presentas y luego el donante se desgrava,